Bueno, buenas tardes. Antes de hacer la introducción, indicarles nada más que en los traductores, en el canal 1 podrán escuchar en español la traducción y en el canal 2 lo escucharán en inglés. Bien, pues buenas noches y bienvenidos a la primera de las actividades que hasta noviembre de este año 2016, este año que entrará, servirán de prólogo a esta segunda edición del Foro de la Cultura. La conversación programada esta noche quiere ahondar en muchos de los temas de debate que protagonizaron precisamente hace un año los encuentros celebrados aquí, en Burgos. Bajo el epígrafe Innovación para un cambio social, alrededor de 70 ponentes de todo el mundo pusieron el acento en la trascendental aportación de la cultura y las artes a otros ámbitos y esferas del conocimiento. Más de 14.000 asistentes, muchos de ustedes, asistentes avalaron entonces con su presencia un evento que, en esencia, defiende esa posición transversal que debe ocupar el diseño, la creación artística o la innovación cultural. Una cita que nació con vocación de continuidad y que quiere ofrecer espacios de participación a creadores y pensadores de reconocido prestigio, pero también a instituciones públicas y privadas, y a esos colectivos que desde la esfera local son responsables de prácticas y experiencias de innegable valor para todos. Estas son, en definitiva, las señas de identidad de este Foro de la Cultura. Y no es una casualidad que este foro se desarrolle con éxito en nuestra ciudad. Burgos tiene un bagaje histórico de diálogo intercultural, de debate intelectual. Algunos emblemas de la ciudad así lo manifiestan, y como paradigma el Camino de Santiago, auténtico recorrido de conexión de lenguas, razas, nacionalidades, culturas, formas diferentes de entender el arte y la vida en general. Nos acompañan esta noche el profesor y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010, y el filósofo y ensayista Javier Gomá, director de la Fundación Juan March. La labor que ambos han desarrollado y su intuitivo pensamiento se aproximan con acierto a estos lugares o territorios comunes a los que quisimos acercarnos durante el primer Foro de la Cultura. Junto a ellos compartirá este escenario la periodista Mara Torres. En nombre de la ciudad, les agradezco sinceramente su presencia hoy entre nosotros. Sociólogo, ensayista, profesor universitario, Zygmunt Bauman es tal vez una de las voces más autorizadas y lúcidas de la Europa contemporánea. Un inestable continente del que supo retratar sus más profundas contradicciones, acuñando el concepto de modernidad líquida. Su genial trabajo nos descubre las cortinas de la sociedad posmoderna, nos alerta de la frágil condición de nuestra identidad individual y social, y de la creciente debilidad de muchos de los referentes a los que antes consagrábamos nuestras certezas. Pero como él mismo ha referido en más de una ocasión, dibujar las contradicciones bajo un haz de luz no significa resolverlas. Le debemos, no obstante, muchísimo. Le debemos un relato conceptual absolutamente renovador de la naturaleza que define la modernidad. Le debemos, además, un valioso y arriesgado compromiso intelectual. Y le debemos, por encima de todo, una excelente óptica de luz para entender el cambiante mundo en que vivimos. Gracias, profesor. Javier Gomá es también otro ejemplo incuestionable del compromiso intelectual y ético. Su obra literaria, que arrancó con la publicación de Imitación y Experiencia y que en esencia se haya reunida en su tetralogía de la ejemplaridad, huye de estos filtros ópticos que nos propone la siempre densa o tupida actualidad para navegar en cuestiones y paradigmas de calado universal. Su visión de la ejemplaridad, sus reflexiones sobre la subjetividad y su defensa a ultranza de una ética
una cultura y un ejercicio político que doten de contenido y valor a la experiencia personal de cada uno de nosotros constituye su brújula y, por supuesto, el gran desafío que enfrenta a la sociedad contemporánea. Gracias también, Javier, por estar aquí. Y esta conversación entre Bauman y Gomá encontrará un equilibrado ejercicio de diálogo, intercambio, pausas y reflexión en la figura de la periodista Mara Torres, a la que doy de nuevo la bienvenida a nuestra ciudad de Burgos. Rostro inconfundible de esos informativos de la 2 que nos muestran la actualidad desde otro punto de vista, tantas veces alejado de las diatribas que marcan la agenda mediática. Mara, estoy seguro, ejemplifica esa labor crítica y nada complaciente con el periodismo que ha caracterizado a este espacio informativo durante tantos años. Gracias por estar también nuevamente con nosotros, Mara. Gracias. Estoy convencido de que la conversación que se sucederá en unos minutos sobre este escenario nos brindará nuevos temas de debate y análisis, y que en ella, por supuesto, tendremos también la oportunidad de ir descubriendo, con una curiosidad que se me antoja más necesaria que nunca, nuevas fórmulas e ideas para hacer frente a los retos éticos y culturales comunes a nuestro tiempo. Muchísimas gracias y disfruten. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Querría comenzar dándoles las gracias por acudir a esta cita, pero sobre todo querría darles la enhorabuena por haber elegido pasar esta tarde de viernes con nosotros, porque estamos ante un encuentro único que se produce aquí en Burgos y que nos va a permitir la aventura de pensar con dos grandes autores, el profesor Bauman y el profesor Gomá, Javier Gomá. Y digo que es único partiendo del escenario en el que estamos, porque estamos en el Museo de la Evolución Humana, muy cerca del Museo de la Evolución Humana. Y este es uno de los epicentros de la antropología, que estudia la parte tangible de la existencia del ser humano. Aquí en Atapuerca hemos encontrado buena parte de esas pruebas que nos enseñan cuándo nace el ser humano. Tenemos la parte de la sociología, con uno de los grandes maestros del siglo XX. La sociología es esa disciplina que estudia cómo se relaciona el ser humano con su entorno y que descifra cómo es la sociedad que habita y que él mismo ha construido. Y luego tenemos la parte de la filosofía, que es esa parte de la ciencia que pone en concordancia al hombre con sus pensamientos, con sus ideas, y además propone ideales. De modo que me parece que esta es una oportunidad que no nos podemos perder de ningunísima manera. Sí, hablando no creo que exagerando, sino hablando como hay que hablar. Y además tengo la sensación de que al hombre le gusta mucho filosofar. Parece una cosa un poco de maestros, pero todos alguna vez en nuestra vida nos lo pasamos pipa filosofando. No sé si tanto el otro, porque hay una frase magnífica que es la de, mira, cuando te da por filosofar, no hay quien te aguante. Pues sí, nos gusta pensar, nos gusta reflexionar, nos gusta hablar con nosotros mismos, y yo creo que este encuentro va a hacer que salgamos todos de aquí disfrutando de lo de filosofar. Llegando a casa, hablando de cosas que se van a poner encima de este escenario, y seguro que vamos a hacer disfrutar también a los que están alrededor y que están deseando que les contemos de qué se ha hablado aquí. Porque en el principio de la filosofía estaba el diálogo. Hace 2.400 años, 2.500, hablaban Platón y Sócrates, y hoy van a dialogar dos herederos de aquellos maestros, Bauman y Gomá. Me gustaría que durante esta hora más o menos que tenemos de conversación abordemos al hombre del siglo XXI desde 4 partes que yo voy a definiros así. El hombre del siglo XXI es un hombre que demuestra y vuelve a demostrar que es capaz de tropezar
2 veces con la misma piedra, y entraremos en el éxodo de los refugiados, que sigue queriendo transformar el mundo que le rodea, y abordaremos los movimientos indignados que han marcado este principio del siglo XXI, y que quiere o que se está enamorando con el WhatsApp. Así que vamos a ver si con este titular conseguimos descubrir cómo es este hombre actual. Vamos a comenzar con el profesor Bauman, porque él es el creador de un término que va a marcar la historia, que ya está marcando la historia de la sociología, la modernidad líquida. ¿Cómo es ese hombre del siglo XXI que habita esta modernidad líquida y que ha perdido algunos referentes, profesor Bauman? Bueno, pues estamos al principio casi del siglo XXI, y espero que la forma del hombre y la mujer del siglo XXI sea dada por estas personas que están aquí sentadas, que son las que van a crear en el futuro la historia del siglo XXI, pero no sé exactamente hacia dónde nos dirigimos. En este sentido, esta situación yo la llamo interregnum en latín, que también lo he tomado de Gramsci, del filósofo Gramsci, que también tomó prestado este término de Tito Livio, el historiador de Roma, de Ad Urbe Condita, de la creación de la ciudad de Roma y demás hasta los días actuales. Y lo que pienso con esta idea es que el primero que utilizó este término de interregnum lo hizo en conexión con la situación de Roma, en la Roma antigua, después de la muerte inesperada del primer rey legendario de Roma, Romulus. Hace muchos años, estamos hablando hace muchos años, pero esta persona murió a los 37 años, que era la edad media de vida de las personas en aquellos momentos. Y a esta edad de 37 años, Romulus murió, y había muy pocas personas en Roma que recuerdan el mundo sin haber visto a Romulus. Estaban acostumbrados en aquel momento a visitarle y a verle y a saber quién era el que establecía las normas que había que seguir. Y de repente falleció, y no parece que no murió y se quedó con nosotros, sino que subió al cielo. Y aquí empezó este momento de interregnum en el que estoy haciendo referencia, donde había un momento entre dos reyes, entre dos momentos políticos, hasta que apareció el siguiente rey. Y este estado de confusión total es el que yo llamo interregnum, es el estado de interregnum. Y hasta ahora hemos hablado muchas veces de este término, pero ahora se ha actualizado significando que la manera antigua de hacer las cosas ya no funciona nunca más, porque estamos en un tiempo diferente, estamos en un tiempo nuevo, y hacer las cosas de la forma antigua ya no funciona, y sin embargo muchas veces las seguimos utilizando. Estamos soñando con diseñar nuevas ideas, nuevas herramientas, experimentando nuevos análisis, pero sabemos que no somos eficaces, sabemos que utilizando las mismas ideas no estamos mejorando las cosas. Sabemos lo que no nos gusta, sabemos aquello de lo que nos queremos deshacer, pero no sabemos exactamente hacia dónde nos dirigimos y cuál es el último objetivo. Por eso creo que intentar caracterizar a la mujer y al hombre del siglo XXI es muy arriesgado, es una empresa muy arriesgada, y no sé si es posible, no sé si se puede hacer. Yo simplemente diría que no me voy a comprometer a decir nada. El problema, sin embargo, también por el cual esta situación en la que nos encontramos es difícil de definir, es que, y lo has mencionado al principio de la conversación, mencionando el encuentro, la reunión que estamos teniendo, que es sobre cultura, pero la cultura es un concepto relativamente nuevo, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Apareció al final del siglo XVIII, y esto no es hace mucho.
es muy poco tiempo comparado con la historia de la evolución humana, pero desde entonces este concepto de cultura ha cambiado considerablemente. Su función en la sociedad ha cambiado. Se introdujo en reacción de lo que los franceses llaman el régimen antiguo, en donde había una sociedad donde imperaba un cierto orden, donde no se podía, donde los gobernadores del momento no eran capaces de establecer las normas adecuadamente, y este concepto surgió como redención, como solución a este problema, como algo humano para establecer nuevas normas y crear el nuevo poder intelectual que se puede recrear o que puede recrear un nuevo orden en una sociedad confusa. Surgió, por tanto, para ser algo como algo homeostático, como un aparato que conserva o que hace que el barco funcione, que le previene o le evita todo tipo de desviaciones en su ruta, para que los barcos no se desvíen de su objetivo, ¿no? Este fue la originalidad o la creación de las primeras personas que comenzaron a hablar al principio de la cultura por primera vez, como una forma de intentar construir una sociedad madura. La cultura se veía como una colección de normas en aquel momento, y yo ahora sugiero o creo que la cultura ya no es una colección de normas, sino más bien una colección de ofertas. No es una fuerza estabilizadora, sino una fuerza desestabilizadora desde mi punto de vista. En parte porque se ha comercializado, se ha convertido en algo comercial, ya no tiene que ver tanto con las necesidades de la sociedad, sino con la de las instituciones, con la televisión, entre otras cosas. Pero no solamente por ello, la cultura se ha convertido en un gran negocio porque está de moda comprar cultura. Entonces, ahora podemos hablar una colección de ofertas entre las que elegir, y esto crea más bien una percepción confusa del mundo, porque hay muchas autoridades que hablan en voz alta, pero no necesariamente de acuerdo a una cierta profundidad de los asuntos o una cierta importancia de lo que estén diciendo, sino de acuerdo a unos medios o unas necesidades materiales que promueven. Y esto es en lo que creo que se ha convertido la cultura ahora mismo. Desde este punto de vista, también creo que en la cultura ahora mismo estamos ante una crisis. La cultura ha cambiado mucho en la sociedad, y creo que la cultura ahora es indispensable, siempre ha sido indispensable para los seres humanos, pero está en crisis. Desde luego, la cultura distingue a los seres humanos de otros seres vivos, y creo que es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, la cultura añade significado a nuestras vidas. El concepto de cultura a lo largo de esta hora, abordándolo desde diferentes perspectivas. Me gustaría aprovechar para introducir a Javier Goma, porque es cierto que Bauman dibuja un mundo desestabilizado, desordenado, donde aparece la cultura en ese intento de hacer de tabla de sujeción. ¿Cómo lo recibe el hombre que tú defines muy bien como el común de los mortales? ¿Cómo lo define el hombre normal, que es el ejemplar también? A mí me gustaría que hiciéramos también una aproximación a ese hombre que tú propones. Comparto enteramente con el profesor Bauman la idea de que atravesamos un interregno que posee unas características que se pueden definir con alguna precisión. Creo que el análisis del profesor Bauman y el mío coinciden en algunos aspectos, pero la aproximación a la realidad es distinta, posiblemente también porque el enfoque sociológico y el enfoque filosófico
divergen y además deben hacerlo. La sociología tiende a describir la realidad con una visión crítica y mi tesis es que la crítica siempre presupone un ideal a partir del cual se hace la crítica y que la exposición de ese ideal es competencia principalmente de la filosofía. Eso hace que mi aproximación al mismo problema que el profesor Bauman estudia sea una aproximación más prescriptiva, menos descriptiva y más prescriptiva conforme al ideal, en mi caso el ideal de la ejemplaridad que he expuesto en 4 libros. Y respondiendo con un poco mayor de precisión a la pregunta que nos formula Mara, y es ¿cuál es el estado del hombre en el actual estadio de la cultura? Respuesta que merecería un análisis extenso, pero que por razón de brevedad me voy a centrar en 2 puntos. El primero es que pienso que aquello que Karl Jaspers llamaba el tiempo axial, que son aquellos momentos en la historia en los que por algún concierto extraño de todos los elementos algo cambia simultáneamente en el mundo entero. Él, por ejemplo, lo trazó en el siglo VII a.C., 765, en que coincidían los profetas judíos, los filósofos griegos, los grandes hombres espirituales indios. A mi juicio, la transformación que en la cultura occidental se produjo entre el siglo XVIII y siglo XIX es un tiempo axial todavía más radical que el primero que señalaba Karl Jaspers. Porque en ese momento la subjetividad se convierte en el nuevo todo. A veces digo casi humorísticamente que la muerte es un invento moderno. Porque cuando el hombre pertenecía, como perteneció durante milenios, al cosmos, era una parte de un cosmos que le trascendía, el hombre moría, la mujer moría, peor para él, pero en cambio el cosmos seguía tan bello, tan verdadero y tan bueno como antes. La muerte era un accidente. De pronto, una parte del cosmos, el hombre, la mujer, se constituye en nueva totalidad y descubre 2 cosas. Descubre que tiene una dignidad de origen, una dignidad incondicional, y sin embargo tiene una indignidad de destino, que es la muerte. Y esa dignidad, combinada con la indignidad, es las 2 notas de ese acorde discordante que es el hombre moderno. Bien, ese hombre moderno quiso durante mucho tiempo liberarse de las opresiones tradicionales. Quiso sacudirse los derechos y obligaciones inherentes a su antigua posición en el cosmos e inició una carrera de liberación. Y esa carrera era un enamoramiento de la libertad. Y el siglo XVIII, XIX y XX puede resumirse como el proceso de ampliación de la libertad subjetiva de los individuos. Bien, si me pregunta Mara, ¿cuál es el momento en que ahora vivimos? Yo respondería, vivimos un momento en que la ampliación subjetiva de la libertad ha llegado a un máximo y la tarea moral pendiente no es seguir ampliando la esfera de la libertad individual, sino de acordar las reglas, los usos para hacer un empleo virtuoso, social, responsable de esa esfera de la libertad ampliada. Es decir, una reapropiación de los límites. El profesor Bauman discute, a mi juicio, con gran acierto y gran lucidez, el afán de control que en la modernidad ha practicado la administración o el Estado frente a la libertad de los individuos. Pero juntamente con eso, hemos observado cómo el hombre, ahora, Burgos, está constituido por cientos de miles de personas, todos ellos enamorados de su libertad individual y enemigos o refractarios para la aceptación de los límites que son inherentes a la convivencia. ¿En qué momento vivimos ahora? Y responderé a la segunda característica después para hacer un poco más vivo el debate. Vale. La primera respuesta sería, vivimos en un momento que tenemos pendiente el superar una visión negativa de los límites a la libertad y pedir la contribución de la cultura, del arte, para presentar bajo un aspecto positivo determinados límites. Solo un ejemplo, el ejemplo del lenguaje. El lenguaje es una construcción social. Por tanto, establece unos límites, gramática, semántica, sintaxis, morfología, que limiten
que limitan nuestra libertad. Sin embargo, he aquí que el lenguaje nos permite pasar de un estadio de barbarie a un estadio de racionalidad. Tenemos ahí el ejemplo de unos límites sociales que no solamente no empobrecen mi libertad, sino que me hacen más rico y más libre. El estado actual de la cultura, uno de los muchos rasgos, se podría decir, es tenemos pendiente descubrir algunos límites, algunos que, como dice Goethe, limitarse es extenderse. Entendemos, por tanto. Ahora vamos a llevar esta reflexión al momento que está viviendo Europa. El segundo punto que querría abordar es la crisis de los refugiados, no para que me cuenten su punto de vista ni su opinión de la actualidad, sino para que hagan de lo que está ocurriendo una reflexión sociológica y filosófica. Hablábamos de la cultura y el profesor Bauman hablaba de la oferta en la que se ha convertido esa cultura, que de alguna manera me da la sensación de que corrompe la cultura en su principio. Y el profesor Goma habla de la libertad. Y estamos viendo que con el éxodo que están viviendo los refugiados, personas que huyen de la guerra y que llegan a buscar un nuevo destino, ni se cumple la función de la libertad, ni de la dignidad humana, ni de la igualdad, ni tampoco se cumple el aprovechamiento de la cultura como tabla de salvación. Sí, si me permitís, me gustaría coger del profesor Goma justo cuando él ha parado sobre el progreso o la paralización del proceso de la libertad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era joven, yo leía muchos libros de diferentes autores con diferentes títulos, pero sí que es verdad que todos tenían un tema común, que era la historia o la historia humana y el progreso de la libertad. Yo he estudiado mucho al respecto y la idea general era exactamente que el progreso significa tener más y más libertad, y actualmente en ese momento estaba pasando. La historia de la libertad o la historia moderna de la libertad ha alcanzado su culminación incluso antes del 2008 con el colapso del crédito y la crisis. Hasta entonces estuvimos unos años de consumo donde podíamos gastar dinero, incluso dinero que no ganábamos, ayudando a nuestros compañeros, pensando que iba a haber milagros financieros, que todo este dinero se iba a pagar de alguna manera, pero hasta ese momento pensábamos que teníamos libertad y cierta seguridad, y la gente se sentía segura, y la seguridad es otro problema que tenemos que tener en cuenta. Estaréis de acuerdo conmigo que después de muchos años de estudio hay dos valores fundamentales o indispensables para la vida, de la misma manera los dos, para tener una vida digna y una vida con sentido. Hay dos valores, no solamente la libertad, de la que vamos a hablar, porque el otro es la seguridad. Y necesitamos ambos elementos. La seguridad sin la libertad es la esclavitud, y la libertad sin la seguridad es el caos completo, la desorientación completa, la incapacidad para actuar, porque no sabemos por dónde ir, ni por dónde empezar, ni hacia dónde dirigirnos. Es decir, necesitamos estos dos elementos. Pero yo, que he estudiado bastante las sociedades desde el punto de vista histórico y antropológico, es cierto que nunca vamos a encontrar un equilibrio perfecto entre la seguridad y la libertad. Es muy difícil. Podemos tener más libertad, pero no podemos tener más libertad sin vencer, sin dar parte de nuestra libertad. Es decir, que ambos elementos son igualmente indispensables, igualmente importantes. No podemos encontrar un equilibrio perfecto entre ellos. Y sugiero, sé que es muy arriesgado, pero es verdad que creo que ahora mismo estamos en una crisis de la cultura, porque
ni la seguridad ni la libertad que tenemos ahora es satisfactoria para nadie de nosotros, y por eso la cultura está en riesgo también. Roberta Esposito, en Italia, publicó un libro muy interesante, tremendamente interesante, en el que argumentaba que nos hemos estado moviendo recientemente del estado de comunidad al estado de la inmunidad. ¿Inmunidad de qué? ¿De qué habla? Pues de cada cosa que nos rodea en nuestra sociedad, porque la comunidad es un lugar muy placentero, estás en casa, la comunidad representa tu hogar, tu vida, tu refugio, tu apoyo, pero la comunidad también tiene una parte negativa, porque has nacido en una comunidad y tienes que respetar el papel que la comunidad te enseña o te obliga, y la identidad ya no es importante dentro de una comunidad. La identidad ya no se te da, sino que la identidad en este mundo es una cualidad que pertenece a la comunidad. La inmunidad ya significa que ya no tienes libertad, que estás solo, que te enfrentas a tus problemas realmente solo y sí libre en cierto sentido, porque tienes que, digamos, sacarte las castañas del fuego tú solo, sin el apoyo de nadie. Entonces es difícil renunciar a un tipo de identidad para tener otro tipo de identidad. Esta es la idea de la parte negativa de la libertad, porque este tipo de libertad viene de la mano con una preocupación fundamental, con una especie de problema, de trampa. Este problema es que esta libertad te hace ser individual de facto por la necesidad del tiempo, del momento en que nos toca vivir, y ser una persona individual obligatoriamente de facto significa que ser capaz de crear tu propio lugar en la sociedad, pero esto requiere recursos que ahora mismo la mayoría de la gente no tiene. Por eso sugiero, o mi idea en este sentido, es que lejos de que la historia se represente como una línea recta, y la historia se puede mirar como un péndulo que va de un momento a otro o de una situación a otra. Nos quejamos de que no tenemos la libertad suficiente y que tenemos que dejar atrás nuestro nivel de seguridad para tener pues un derecho mayor a nuestra propia identidad y libertad, pero una vez que hayamos hecho esto, pues lo notaremos todo de una manera mucho más fácil. Todo es líquido, todo es fluido. Tendremos un trabajo hoy, pero quizá mañana no lo tengamos. Vamos a pasar muchos años trabajando, contribuyendo a la compañía, pero quizá esta compañía sea vendida y nosotros nos quedemos en el paro, porque la austeridad lo que hace es recortar trabajos, y esto puede ocurrir, esto puede ser una realidad. Los vínculos entre las personas, como amigos, la pareja, los amigos, también son fluidos sin darnos cuenta. No estamos rodeados de límites aparentemente. Es positivo porque tenemos libertad, no hay límites, no hay restricciones que nos obliguen a tener una relación que no nos gusta. Pero por otro lado, y esto es mi opinión, estamos ante un estado de miedo constante, porque si mi compañero o compañera me dice que ya es suficiente, yo voy a perder lo que quiero y lo que he tenido y he mantenido durante mucho tiempo. Por eso, este término de la inmunidad viene de la mano de un precio que tenemos que pagar.
y hasta hoy es muy fácil ver las noticias en la televisión, en los periódicos, pero es muy fácil hablar del término del péndulo que he mencionado si nos fijamos en la realidad que nos rodea. Ahora mismo las personas tienen que dejar de tener su libertad a favor de tener más seguridad. Cada vez hay leyes más estrictas, más severas, más regulaciones que ordenan aquello que no estaba ordenado mediante la introducción de nuevas leyes que restringen nuestra capacidad para movernos, pero que nos dan la sensación de que cuando nos levantamos mañana el mundo en el que vivimos es como el mundo que dejamos el día anterior y que no vamos a tener sorpresas negativas en este sentido. Profesor Bauman, abordar tantos temas que no sé, Javier, ¿por dónde quiere retomar? Bueno, quizá podría reaccionar brevemente al concepto de subjetividad del profesor Bauman, arrojando una luz que yo creo que es complementaria sobre lo que él ha mencionado. Y es que pienso que, en efecto, una de las transformaciones más colosales que está experimentando la cultura es la realización histórica del principio de igualdad. La sociedad ha sido aristocrática y jerárquica desde que un hombre se encontró con otro hombre en lo más oscuro de la selva, allá en el origen de la historia. Lo primero que ocurrió fue que uno empezó a mandar y el otro empezó a obedecer. Y el que mandaba se inventó una cultura para que el que obedeciera contento y, si era posible, enamorado de sus cadenas. La transformación que se está produciendo ahora es el descubrimiento de la misma dignidad que todos los hombres y mujeres tienen por el hecho de serlo. Y esto produce una transformación y una anulación de todo el tinglado cultural que había estado vigente durante milenios. Y hay veces en que se producen ciertos desajustes, como por ejemplo, pienso que tenemos un concepto todavía aristocrático de subjetividad, cuando la cultura y la sociedad ya nos piden otro tipo de concepto, de otro tipo de antropología. La subjetividad moderna, siglo XVIII, XIX y XX, se creó sobre la idea de genio. Lo que a ustedes o a mí nos hacen ser lo que somos en nuestra conciencia moderna es lo que nos hacen distintos, lo que nos hacen especiales, lo que nos hacen, dice Stuart Mill, extravagantes. Y yo pregunto, ¿cómo podemos pretender que una sociedad democrática acepte reglas comunes de convivencia si esa sociedad está compuesta por miles y miles de ciudadanos excéntricos que se consideran por encima de la ley? ¿Cómo podemos educar a las personas en la aceptación de unas reglas cívicas de convivencia si ellos piensan que están por encima de la ley? Quizá tengamos que empezar a pensar en un concepto distinto de lo humano. De manera que lo humano ya no reside en lo que nos hacen distintos, en ser negro, en ser blanco, en ser hombre o en ser mujer, en ser rico o pobre, ser católico o ateo, ser griego, ser ruso. No, sino que a lo mejor la diferencia que existe entre Salomón, el rey de los judíos, y un refugiado que vive precariamente y recorre precariamente las tierras de Europa, por enlazar con tu siguiente pregunta, ya a lo mejor sucede que las circunstancias accidentales, las circunstancias que antes he mencionado de raza, de cuna, de sexo, son accidentales, durante milenios se consideraron esenciales, lo humano reside en eso, y descubrimos que existe una dignidad común a todos, ese sería el principio cosmopolita, que nos hace iguales en lo fundamental, que es que todos tenemos la misma dignidad y todos somos el común de los mortales porque universalmente vivimos y envejecemos. Y eso nos hace lo mismo. Entonces tendríamos que buscar un concepto del humano en que lo humano no reside en lo especial, sino en lo común. Y cuando lo común se descubre y se redescubre, entonces quizá podemos empezar a establecer las bases de unas reglas cívicas de convivencia. Javier, entonces eso hace, desde el concepto de la dignidad que has desarrollado, que nosotros nos indignemos cuando hay algo que nos parece que no podemos permitir.
Claro, es que haciendo alusión a los refugiados como ejemplo. O sea, no quiero que centremos aquí la conversación muy brevemente en el éxodo, pero es verdad que cuando vimos al niño Aylan, todos saltamos porque nos parecía que eso no era digno de la humanidad. Pero ¿no? fíjate, yo quiero destacar una cosa. A lo largo de esta crisis en España, que ha producido una sana indignación frente a los casos de corrupción, porque la crisis produce dolor, el dolor además se percibe como mal repartido y además evitable, y en consecuencia determinadas personas las visualizamos como responsables de ese dolor excesivo y evitable. Esto ha producido que el mundo entero, pero particularmente en España, haya estado 5 o 6 años en permanente estado de escándalo. Y se dice, y eso ha generado, el escándalo ha generado un movimiento de indignación. Y entonces, muchas veces, a mi juicio, equivocadamente, se piensa que como hay un gran escándalo y hay una gran indignación, estamos en un estado deteriorado de la moral, en un estadio empobrecido de la moral, cuando ocurre lo contrario, tanto con la corrupción como con los inmigrantes, a mi juicio, con los refugiados, a mi juicio, y es que si una sociedad es capaz de indignarse, es porque tiene un ideal moral vivo en su conciencia que le permite observar la diferencia que existe entre lo que observa y ese ideal. Por tanto, y cuando observa esa diferencia y esa diferencia le parece demasiado grande, entra en conmoción y se escandaliza. Y lo mismo ocurre con los movimientos indignados cuando piensa que una sociedad está mal organizada, ve la diferencia entre esa sociedad real mal organizada y la que está idealmente en su cabeza y se indigna. ¿Y qué pasa con los refugiados? Hay una buena noticia respecto a los refugiados, a mi juicio, y es, insisto en lo que he dicho al principio, yo propendo a mirar sobre todo el ideal que es el que nos regula, que es el que nos atrae, que nunca se realiza históricamente, es como ese horizonte que se aleja en el camino a medida que uno avanza, y que nunca llega. Pero, ¿qué nos dice el problema de los refugiados? Que la sociedad mundial se escandaliza por la falta de dignidad del trato de los estados ante determinados individuos a los que le atribuimos una dignidad cosmopolita, más allá de razas, más allá de naciones, más allá de lenguaje, más allá de creencias. La sociedad mundial se indigna porque determinadas personas, con independencia de su origen, de su creencia, de su religión, de su raza, de su cuna, de su sangre, están dotados de una dignidad. Por tanto, que exista el escándalo, que existan las cosas que nos escandalizan, es malo. Que nos escandalicemos por esas cosas es bueno. Que existan refugiados en estado de precariedad moral es malo. Que nos indignemos mundialmente por esa situación, yo creo que indica un estado un estado elevado de la moralidad actual. Y aparte de indignarnos, el hombre es capaz de hacer mover el mundo, de que eso cambie, porque me ha llamado mucho la atención el comentario, la reflexión que has hecho acerca del escándalo constante que llevamos 5 años viviendo, porque ese escándalo también nos hace inmunes, nos acabamos acostumbrando a que nos escandalizamos. Entonces seríamos una sociedad enferma. Claro, entonces, ¿pero somos una sociedad enferma? Sí, voy a retomar también otra vez las palabras del profesor Goma de la nueva sensibilidad ante la desigualdad, este nuevo fenómeno que ilustra la cuestión de este divorcio completo entre los ideales y las realidades, donde la diferencia entre las palabras y los pensamientos. Y yo declaro propósitos, pero la realidad es otra en nuestras vidas, porque este surgimiento de sensibilidad ante la desigualdad coincide con un desarrollo muy interesante en la jerarquía del ser humano, de acuerdo
la mayoría de los americanos ven la diferenciación de los tipos de vida o los estándares de vida diferentes, de lo que es aceptable, de lo que es ideal, pero los ingresos de los ricos son 3 veces mayores que los ingresos que tienen los pobres, y me refiero a la situación en Estados Unidos. Perdón. ¿Aceptan que la desigualdad es inevitable? Pero sería la dimensión que tenemos que tener en cuenta, que aceptan que los ingresos de los más ricos son 3 veces mayores que los de los más pobres. En Estados Unidos ya se ha hecho un descubrimiento, un desarrollo, el 1% de la población, que son los ricos, poseen el 40% de la riqueza americana, con lo cual nuestra sensibilidad hacia la desigualdad cada vez crece más, pero el grado de desigualdad también crece. O sea, la desigualdad y nuestra sensibilidad crecen a la vez. ¿Cómo la reconciliamos? ¿Cómo volvemos a juntar los ideales con la realidad? Es una gran pregunta, una muy buena pregunta para la que no tenemos una buena respuesta. Ulrich Beck, el gran sociólogo alemán que falleció hace poco tiempo, en su último libro señaló que ahora mismo estamos combinando una situación cosmopolita, y es citar a Ulrich Beck, con la ausencia de una mentalidad cosmopolita. No tenemos el cosmopolitanismo en nuestras vidas. Es un fenómeno al que nos estamos enfrentando a una escala global en todo el mundo, donde hay una idea global más allá de los poderes de los países, pero es muy difícil para nosotros porque seguimos reaccionando de manera local a los problemas. Los problemas empiezan a ser globales, pero nuestra idea, nuestra forma de enfocarlos es local. Y es la paradoja de nuestras vidas en este momento, esta discrepancia entre la grandiosidad de la tarea a la que nos enfrentamos y la inadecuacia y la falta de ofrecer soluciones, la falta de instrumentos, porque seguimos teniendo una mentalidad local. El movimiento de los indignados que hemos mencionado es exactamente lo mismo, esta explosión de la solidaridad humana ante también el ejemplo del niño que murió en las costas, el refugiado, o las imágenes que tenemos de los inmigrantes en Lampedusa, los cadáveres que se encuentran en Atenas, por ejemplo. Todas estas imágenes, todos esos ejemplos nos hacen estar furiosos y nos hacen reaccionar ante esta desigualdad, ante esta situación de dolor de otros seres humanos. Pero muchas veces los hombres reaccionan a través de esta explosión que he mencionado, por ejemplo, como en el caso de los indignados, pero al final todo vuelve a la rutina, todo vuelve a esta discrepancia entre lo que debería de ser y lo que es en realidad, entre la realidad y el ideal, entre el ideal y lo que nos encontramos en nuestras vidas. Siempre ha habido esta distancia entre lo que debería de ser y lo que es a través de toda la historia. Pero pienso que ahora mismo estamos ante un estado cada vez mayor de incomunicación, de cómo reconciliamos las buenas ideas y las ponemos en práctica, que es lo que creo que es difícil. Y voy a pasar la palabra al profesor Bauman. Javier, dime. Decía Bauman, es
una muy buena pregunta que planteabais, el cruce, la conexión entre el ideal y la realidad, cómo se hace, que tiene muy mala respuesta o que todavía no hemos encontrado la respuesta. Tú que propones ideales, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos reconciliar en la medida de lo posible en nuestro pequeño espacio, en esa mentalidad local, aunque tenemos deseo de ser cosmopolitas, ¿no? Somos cosmopolitas de pueblo? ¿Cómo unimos ese ideal y esa realidad? Bueno, el ideal y la realidad es mejor que no se unan. Esa es una muy buena respuesta. No, porque cuando el ideal se ha hecho realidad, normalmente acaba en totalitarismos. Y por otra parte, una realidad sin ideal es una realidad que no es digna de ser vivida. Por tanto, ¿por qué? Porque el ideal es aquello que ilumina y dota de sentido a la vida. Por tanto, el ideal y la realidad viven en una tensión que nunca se reconcilia. El ideal para mí tiene dos significados. Yo a veces lo he definido como una propuesta de perfección que prescribe un camino, no describe, sino que prescribe una dirección, que ilumina tu experiencia interior y le da sentido a tu vida interior, a tu mundo interior. Y como consecuencia de las tres cosas, cuando alguien te propone un ideal de perfección que prescribe una dirección para tu vida, que ilumina tu experiencia, el resultado final es que moviliza las fuentes de tu entusiasmo personal. Entonces me diréis, ¿dónde está ese ideal? El ideal no es que el ideal, vivimos siempre con un ideal. Existe un ideal griego, un ideal romano, un ideal medieval, un ideal ilustrado, romántico. El problema es si somos o no capaces de definirlo. Pero el ideal existe. ¿El moderno? Entonces, bueno, el moderno, el profesor Bauman ha escrito mucho. Yo quería decir sobre el ideal es un problema de tiempo. Es un problema de tiempo. La sociología, pienso yo, que está más preocupado por el corto plazo. La filosofía es la disciplina del larguísimo plazo. Y aquello que en el corto plazo se sufre como algo negativo, en el largo plazo se aplaude como algo positivo. Yo no soy una persona que piense que el futuro está escrito. No pienso en absoluto que el futuro tenga que progresar respecto a lo que ha ocurrido. Pero pienso también que si tenemos una visión culta, que quiere decir una visión con perspectiva histórica, con una amplia perspectiva histórica, pienso que se ha progresado en aspectos materiales y en aspectos morales. Y solo hacer la pregunta aquello de ¿en qué otra época te gustaría vivir? ¿En qué otra época te gustaría vivir si fueras pobre? O si estuvieras en paro, o estuvieras enfermo, o tuvieras un hándicap físico o psicológico, lo tuviera tu hijo, o pertenecieras a una minoría homosexual, o fueras mujer, o niño, o abuelo, o extranjero, o disidente, o preso, o incluso inmigrante, o incluso refugiado. Y la respuesta universal es hoy, 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 hoy. Tú me decías antes sobre el ideal. Durante milenios el hombre violaba a la mujer, pero no se llamaba violación. Tenía que ver con la educación sentimental del burgués, o tenía que ver con el derecho aristocrático del hombre feudal. Hoy se sigue violando a la mujer, pero hay una gran diferencia, y es que hoy lo consideramos algo inmoral y no puedes violar a una mujer sin envilecerte. ¿Ha cambiado el hecho? A lo mejor el hecho no ha cambiado, pero el ideal de la dignidad de la mujer ha cambiado y hace que al final todo se transforme porque se genera una tensión. Entonces pienso que es una cuestión de tiempo. El ideal que no se cumpla, pero señala una dirección. Y pienso que el ideal cosmopolita, que se haya alumbrado ya el ideal cosmopolita, que hace 50 años, 100 años, 1000 años, un refugiado, para la inmensa mayoría de los pueblos, era un paria sin derechos ningunos. Y hoy consideramos al refugiado un ser humano dotado de dignidad original. Eso es un ideal. Y ese ideal produce indignación. Y esa indignación produce presión sobre los gobiernos, sobre los estados, sobre las organizaciones internacionales. Y esto no se soluciona el lunes, ni tampoco el miércoles, ni el año que viene. Pero
va transformando lentamente las estructuras, y mi pronóstico es que no en 5 años, pero sí en 50 años o 100 años, este mundo ya no idealmente, sino realmente será más cosmopolita. Ha mencionado el profesor Bauman al final de su última intervención la palabra incomunicado. Ha dicho, estamos en un mundo incomunicado. Cuando cualquiera de nosotros diríamos, estamos en un mundo intercomunicado. Entonces, profesor Bauman, ¿por qué considera que estamos en un mundo que se comunica mal o que se comunica poco? Bueno, pienso que uno de los sueños de las personas que crearon la idea de la cultura, los filósofos, en la época en la que he mencionado antes del siglo XVIII, creo que el impacto, la influencia de los filósofos o de los pensadores, de los intelectuales, con la gente ordinaria, como nosotros, todos los que estamos aquí, creo que esta relación se está debilitando, pero por ambas partes. Y las personas ordinarias, la gente común, estamos cada vez más confusas. Y los intelectuales también nos estamos viendo en una situación de confuso. Por eso digo nosotros, los intelectuales, yo me considero dentro de este grupo, estamos viviendo no solamente en una situación global, sino también universal. La filosofía global cada vez está más intercomunicada. Los filósofos pueden hablar en Madrid con filósofos que están en otros países, mientras que el resto de la población está dejada de lado. Si se quieren mover, tienen que solicitar asilo, si tienen que convertir en inmigrantes ilegales. Y es verdad que somos cada vez más sensibles ante esta situación, pero no oponemos una resistencia. Es decir, hay gente que está en campos de concentración y no estamos haciendo nada, al contrario. Si consultas a los políticos, te dirán que hay mucho capital político que se puede ganar mediante justo la construcción de campos de concentración o campos de refugiados. Y hay una razón para ello, porque es algo que yo creo que es arriesgado. Es que es más bien parte de mi intuición y no tanto de mi investigación, pero sí que es verdad que pienso que los culpables de la situación en la que nos encontramos, personas que vienen de otros países, que huyen de la guerra, de falta de agua potable, de falta de comida, de falta de propuestas para una vida mejor, están representando algo ante nosotros, y es algo de lo que tenemos miedo, la mayoría de nosotros. ¿Y de qué es de lo que tenemos miedo? De la falta de certeza, de nuestra duda, de nuestra impotencia. Y este es el miedo del momento. No sabemos qué es lo que va a pasar con estas personas. No sabemos qué pasará si estas personas se introducen de repente en nuestras vidas. Y después nos vemos impotentes porque no podemos evitar que venga la catástrofe. Precisamente porque estas mismas fuerzas que han decidido lo que va a pasar están más allá de nuestro control. No podemos alcanzarlas, no las controlamos. Estos extraños que vienen de países lejanos pueden tener enfermedades, son los que llamamos los portadores de malas noticias. La vida es frágil y nosotros tenemos miedo. Yo
hace un tiempo podía ser una persona muy importante en mi país, pero puede haber una guerra o una lucha entre vecinos o países y de repente convertirme en una persona refugiada, sin familia. Puede ocurrirnos a todos y todos tenemos miedo a que esto ocurra. Y mirad exactamente lo que ha pasado. Se te puede quitar la tierra, se te puede quitar tu vida, tu país, y te puedes ver forzado a acoger a tu familia y marcharte a tu país. Por eso son personas que tienen esa capacidad de ser mensajeros o de portar información sobre lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestra sociedad, esta inestabilidad del mundo en el que nos encontramos. Y estos portadores o estos mensajeros normalmente se les ve como los culpables del contenido de su mensaje. Por eso les culpamos, porque simplemente tenemos miedo de ellos. Están en la calle, caminando cerca de ti y te recuerdan lo frágil que es tu propia situación. Por eso le tenemos miedo y es un elemento que tenemos que tener en cuenta en nuestra sociedad, porque vienen de forma masiva y nosotros tenemos miedo de qué es lo que va a pasar. Más allá de la lógica mágica que es parte de nuestra subconsciente, pensamos que si apartamos a los mensajeros, a los portadores de este mensaje, el mensaje ya no va a ser verdadero nunca más, que podemos librarnos de él. Javier, fíjate que al escuchar a Bauman pienso inmediatamente en los modelos de imitación que tú has desarrollado en tu teoría. Se imitaba a Platón, a la naturaleza, a los clásicos, y ahora imitamos al otro. Sí. Claro, al explicar Bauman cómo vemos a los portadores de malos mensajes, la posibilidad de que nos pase a nosotros, queda clarísima la aportación de tu teoría. Tenemos miedo de ver un espejo, de ver en un espejo a gente que sufre y a personas en las que no nos queremos convertir, ¿no? Sí. Alguna vez he dicho que el mal ejemplo genera buena conciencia y el buen ejemplo genera mala conciencia. Si nosotros tenemos un vecino que acoge en su casa a 3 refugiados en un acto de solidaridad y de altruismo, inmediatamente nosotros nos sentimos muy incómodos porque se nos abre juicio, por lo menos ante nuestra conciencia, y es ¿por qué si él, que es una persona próxima, hace algo virtuoso, demostrando que eso algo virtuoso es posible y es cercano, ¿por qué yo no lo hago? Y al revés, qué consolador es la existencia de ejemplos negativos. Es una de las razones que yo me doy a mí mismo para explicarme la extrema vulgaridad de los reality shows. Y es, uno ve en la televisión unos ejemplos de vulgaridad extrema y eso le reconforta diciendo, mira, yo no soy como esos. Y se va relajado a la cama a dormir. Cuando observamos en la tele estos casos de que reclaman nuestra solidaridad, si nos pillan lejos, pues podemos expresar nuestra indignación, escribir un tuit o dar un me gusta. Y entonces ahí también se tranquiliza nuestra conciencia. Pero como tengamos la mala suerte de que un vecino adopta una decisión práctica de solidaridad, la relajación de conciencia se convierte en mala conciencia y eso a nadie le gusta. Javier y Sigmund, ¿por qué los políticos no quieren que pensemos? ¿Por qué quieren quitar la filosofía, por ejemplo, de los planes de estudio?
¿Por qué les interesa tener ciudadanos que no reflexionen y que no sean críticos con ellos, cuando eso iría en pro de una sociedad mejor? Yo voy a hacer un calentamiento a la pregunta realmente, a la respuesta realmente importante, que es la del profesor Bauman. Pero creo que además también me va a servir para establecer un cierto contraste entre la aproximación del profesor Bauman y la mía, que a mi juicio no son contrarias, pero sí complementarias. Quisiera llamar la atención sobre esto, y es que la cultura, entendiendo por cultura de una manera antropológica el conjunto de ideas, creencias y costumbres colectivas, durante milenios la cultura fue un instrumento de educación, civilización y virtud. A partir del siglo XVIII y XIX, por las razones históricas que antes expliqué, el hombre quiso emanciparse de todo lo anterior. Y entonces quiso reivindicar su propia libertad individual y empezó a convertirse en un ciudadano crítico. Y el valor supremo del ciudadano era ser crítico. Y desde Kant, fundador de la filosofía crítica, y después la llamada filosofía de la sospecha, con Marx, con Nietzsche y con Ricoeur y con Freud, es expresión de Paul Ricoeur, la cultura entera, donde antes era un instrumento de civilización y de virtud, ahora nos hemos acostumbrado, a mi juicio exageradamente, a ver en la virtud, en la cultura, solo instrumento de dominación de unos pocos sobre la mayoría. Porque esta conciencia crítica, que ampliaba nuestra libertad, que utilizaba tres instrumentos: la sospecha en filosofía, la transgresión en la moral, la experimentación en el arte, tenía por objeto deslegitimar las opresiones y los límites tradicionales y ampliar la libertad individual. Creo que el marxismo ha muerto, pero creo que la teoría filosófica del marxismo, que es la crítica de las ideologías, ha triunfado después de muerto. Y hoy todo el mundo sospecha. Y el valor supremo que se habla de la ciudadanía, el valor supremo que se espera del ciudadano en su expresión máxima, es que sea crítico. Y yo creo que estamos muy cerca de convertirnos en criticones. Y la filosofía hoy nos dice, nos tienen que ayudar a hacer ciudadanos críticos. Por supuesto que nos tiene que ayudar a hacer ciudadanos críticos, pero a mi juicio, por encima de hacernos ciudadanos críticos, nos tiene que hacer ciudadanos gozosos, capaces de gozar, capaces de entusiasmarnos. Y para eso la lucidez de la crítica vale, pero por encima de la lucidez de la crítica está el entusiasmo que nace de una cierta ingenuidad, que hay que preservar para todo. Entonces, y ya contesto tu pregunta, ¿por qué los políticos hacen eso? Los políticos no hacen nada en especial. En general. No, ya, pero ¿cuál es la ley del empresario? El empresario busca el máximo beneficio empresarial y ojalá respetando las leyes. El político, la ley de la política es la búsqueda del poder y una vez obtenido el mantenerte en el poder, ojalá respetando las leyes. ¿Cómo podemos conseguir un político virtuoso? ¿Cómo podemos conseguir un empresario virtuoso? ¿Creando códigos de conducta? No, creando una ciudadanía culta que demande del empresario un determinado comportamiento responsable y del político otro. Entonces, yo no sospecho del político, no pienso, además, y termino, mi tesis es que contra lo que suele decir la inmensa mayoría de la filosofía y de la sociología que hoy se escribe, no existe una sociedad, no existen los políticos, la sociedad es demasiado compleja, nadie la gobierna. Si os tuviera que decir cuál es, a mi juicio, el principio que gobierna el mundo, aunque parezca extraño, es la chapuza. Una chapuza creativa y una chapuza a largo plazo eficaz. Pero yo he conocido a muchas personas que tienen poder, yo he conocido a muchos ministros, y pensar que ellos tienen un plan para destruir la ciudadanía o para hacernos menos críticos es sobrevalorarlos. ¿Ah, sí? Profesor Bauman. Well, we are still asking the same question. I understand why there is an idea Sí, of cancelling
me he centrado en la pregunta de por qué hay esta idea de sacar a la filosofía de las aulas, ¿no? Y en este sentido, creo que el gobierno y los políticos, los representantes del pueblo, se han tomado la cultura muy en serio, porque durante 200 años ha sido un instrumento crucial de construcción de naciones y de la construcción de estados modernos al mismo tiempo. El gobierno durante mucho tiempo se ha interesado en lo que la cultura hacía o cuál era el papel de la cultura, es decir, convertir a los campesinos franceses en hombres franceses. Es el papel de la cultura, ¿no? Baccini dijo, bueno, ahora tenemos Italia, lo que nos hace falta son los italianos, tenemos que producir italianos. Bueno, pues la cultura produjo italianos, creando una cultura nacional, un lenguaje nacional y transformando todas las lenguas locales en dialectos locales, ¿no? Y promoviendo un currículum de la historia nacional para que todos estemos en el mismo barco y demás. Pero, señoras y señores, el periodo de esta construcción de naciones ya se ha terminado hace mucho tiempo. El que era el responsable de crear naciones ya no existe, esta figura ya no existe, como todos lo sabéis. Por eso, en los años de austeridad, de recortes, de gastos innecesarios, la filosofía pues no tiene ya ningún lugar que jugar en este estado que diseña los programas educativos. La cultura con la filosofía se ha apartado, se ha dejado de lado, por así decirlo, al patronato de las empresas privadas. Y lo sabéis todos, el acuerdo de Bolonia con las universidades fue así, para adquirir la educación a partir de los negocios, para servir a las diferentes empresas. Entonces, estudiando filosofía o estudiando el libro de Javier Goma, que es precioso, pues pienso que la filosofía es realmente importante. Es algo que se puede efectivamente recortar fácilmente, haciendo que los filósofos protesten, pero haciendo que los empresarios estén contentos, y nadie se va a dar cuenta porque nada importante va a desaparecer según ellos. Por eso esta es la raíz del problema, o de la decisión de eliminar la filosofía de las escuelas. Simplemente que lo que ha ocurrido hasta ahora es esta comercialización de la cultura. Llevamos más de media hora, más de una hora. Se me ha hecho corta, ¿eh? Llevamos más de una hora. No querría terminar este encuentro sin hacer mención, y luego podemos dar paso igual a una o dos preguntas, pero querría, antes de dar paso a ese par de preguntas, hacer mención a la comunicación como negocio, la cultura como negocio, la educación como negocio y la comunicación como negocio. Yo decía, el hombre que se enamora por WhatsApp también es el hombre y la mujer, que nos enamoramos por WhatsApp también marca este hombre, no a largo plazo, Javier, yo digo de hoy para mañana. Entonces, un mundo que parece tan intercomunicado y que en realidad está tan incomunicado hace que tengamos relaciones personales y sentimentales líquidas y endebles también. ¿Quién contesta? Yo puedo, vamos a ver, el profesor Bauman ha escrito sobre el amor líquido y por tanto él hablará con mucha competencia y me gustará oírle y aprender de lo que él diga. Yo podría decir una cosa como marco introductorio. Nuevamente no tengo, igual que antes hablaba y lo recordábamos en una conversación que tenía yo, escribí un artículo en que me declaraba hijo gozoso de mi tiempo. Me declaro hijo gozoso de mi tiempo.
incluyendo dentro de mi tiempo el desarrollo de las nuevas tecnologías, que veo con agrado, porque las nuevas tecnologías son una expresión más de la capacidad que el hombre ha desarrollado para ampliar su libertad individual. Y sobre las nuevas tecnologías puedo decir lo mismo que se podría decir sobre una antigua tecnología, que es un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar el pan y compartir tu pan con una persona necesitada, o puede servir para coger el cuchillo y clavarlo en la espalda de la persona necesitada. Es decir, la tecnología es neutra, amplía nuestra libertad individual, y el juicio que esa tecnología merezca dependerá del uso que hagamos de ella. Como juicio, es normal que en los primeros pasos, en los primeros momentos de la nueva tecnología, esta nueva tecnología además se creó con un aliento libertario. Frente al exceso de regulación de la vida real, las nuevas tecnologías permitían la utopía de un mundo sin normas. Si pensamos que por un lado, cuando estrenamos espacios nuevos de libertad, si eso se combina además con unos espacios que tienden a lo libertario, la consecuencia ¿cuál ha sido? Que en las nuevas tecnologías han manifestado al principio, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo su rostro más feo, que es la vulgaridad. Las nuevas tecnologías han evidenciado una vulgaridad latente. ¿Quiere esto decir que las nuevas tecnologías deben condenarse? No, lo que hay que hacer es educar la libertad. ¿Pero por qué dices que ha reflejado que somos vulgares? O sea, ¿por qué lo digo? Lo digo porque lo pienso, pero ahora sacamos el móvil, miramos el WhatsApp y depende, si tienes muchos contactos en Facebook, igual, o sea, ¿en qué traduces la vulgaridad con la nueva tecnología? Mira, ¿qué ha demostrado para que tú lo vincules? Voy a hacer un rápido link, un rápido enlace. Sí. Y si no, la individualidad moderna, os he dicho antes, nace como una extensión de la idea de genio. Y lo que a nosotros nos hace individuos, de acuerdo con esa idea romántica y libertaria, es lo que nos hace distintos, lo que nos hace extravagantes, lo que nos hace diferentes. Cuando tú quieres decir algo verdaderamente hermoso a una persona amada, le dices algo que a mí se me ponen los pelos de punta, pero que se suele decir: tú eres muy especial. Es verdad. Si tú dices a una persona hace 3 siglos, tú eres muy especial, te retaba a duelo. Especial serás tú. En cambio ahora, la subjetividad, la conciencia que tenemos de nuestro propio yo es la de ser muy especiales. Y eso nos obliga en la nueva tecnología a expresar a una especie como de fiebre, de expresionismo de esa especialidad, de esa extravagancia, de esa diferencia no controlada, no educada, no inhibida, no refinada. Y si combinas extravagancia con falta de refinamiento, tienes vulgaridad. Ahora lo he entendido. Profesor Bauman, adelante. Sí, simplemente quería expresar una idea sobre el hecho de la tecnología y su neutralidad. La tecnología se desarrolla de una forma, por ejemplo, la farmacéutica, la tecnología farmacéutica muestra que primero inventamos la medicina y después vemos o nos fijamos en la enfermedad con la que podemos usar la medicina. El desarrollo de la nueva tecnología o de la tecnología es al contrario. Primero la tecnología y una vez que la tenemos podemos utilizarla. El poder se convierte en deber y es justamente lo que está pasando en el tema de la privacidad humana con la nueva tecnología que permite espiación con los drones y demás, o con las televisiones de circuito cerrado, el Big Data, los grandes datos ahí en algún lugar de un desierto americano, en la nube o lo que quieran. Todo esto
tiene que ver con la privacidad, con el derecho de tener nuestros propios secretos y en este momento de la sociedad no poder guardarlos. La privacidad de los individuos se está violando, pero no solamente es que se esté violando, es que es la primera vez en la historia que nos exponemos públicamente voluntariamente, y lo hacemos voluntariamente. Los intelectuales hacen striptease, aparecen en, no sé, en las redes sociales. Realmente, de alguna manera, estamos obteniendo un placer mórbido en todo esto, y es la primera vez que ocurre. La posibilidad crea la posibilidad, y la posibilidad que crea la tecnología crea las probabilidades del comportamiento humano. Algo está ahí disponible, algo es fácil, la tecnología hace que nuestras vidas sean más cómodas, es mucho más fácil quedar con alguien por internet que en la vida real. Si comparas las dos situaciones, es mucho más fácil ver cómo se puede contactar con una persona o salir con alguien a través de Internet, incluso seleccionar a tu propia pareja de acuerdo a tus gustos, con un menú y demás, es mucho más fácil, ¿no? Pero es tentador, es seductor, por así decirlo. Por eso no es neutral, la tecnología no es neutral. Crea una serie de opciones entre las que las personas pueden elegir perfectamente sus patrones de comportamiento. Me gustaría también compartir una parte optimista, o el optimismo que ha dicho Javier Gomá, que también todo depende de lo que decidamos hacer, eso es verdad, pero la tecnología también nos influencia en lo que queremos hacer, y este es el problema. Que no me declaro optimista, ¿eh? Bueno, algún ramalazo tienes, algún ramalazo. Me declaro persona con esperanza después de haber observado la historia. Pero optimista, si por optimista entiendes una proyección... Claro, eso te pregunta, que ¿cómo defines optimista? Claro, si por optimista entiendes un acto de voluntad que se proyecta hacia el futuro me parece completamente incierto. Incierto, pero por lo menos no te parece negro. No, al contrario. Yo lo que digo es que cuando uno mira el pasado, tiene razones para la esperanza, pero no tiene ninguna seguridad de lo que va a ocurrir. Tiene certeza de lo que va a pasar, sí. 10 minutos, ¿no? Para una pregunta del público, si os apetece, que tenéis la oportunidad. Aquí vemos a dos, si enseguida se acercan los micrófonos. Ahí primero ha levantado la mano. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, agradecer la posibilidad que nos habéis brindado de poder asistir y poder disfrutar de estas conversaciones que nos hacen pensar. Yo soy presidente de una ONG, en este caso una ONG internacional que está creando un bosque que va a recorrer todo el planeta, y uno de esos proyectos es que estamos hermanando colegios de aquí de España con colegios de otras partes del mundo. Entonces, vosotros habéis hablado de los patronos, de cómo piensan las personas, de cómo nos sentimos cuando alguien hace algo bueno y a nosotros no nos parece tan correcto porque nosotros no lo hacemos, y cómo nos sentimos bien cuando alguien hace algo malo y nosotros decimos, jo, qué bien, hoy me puedo ir mejor a la cama, ¿no? Entonces, con una breve reflexión, tanto porque los que nos habéis hecho evolucionar a las personas a lo largo de la historia de la humanidad, como bien habéis dicho los dos, a lo largo de los siglos hemos cambiado la forma de pensar. Ha sido gracias a grandes pensadores de humanidades y de filosofía. Y lo que yo os propongo es que, yo lo digo para los colegios con los que nosotros hacemos, con los miles de niños que nosotros trabajamos, pero en realidad para toda la sociedad, ¿qué es lo que vosotros haríais para que estas nuevas generaciones cambiasen la forma de pensar y evolucionásemos hacia una forma en la que no viésemos a una persona que es negra, ni que es más rica, ni que es mujer? Porque nosotros trabajamos mucho todos los ámbitos. Entonces, ¿qué reflexiones haríais tanto en humanidades como en filosofía para poder hacer reflexionar y entender a esos niños que se relacionan con otros niños de otras partes? Muchísimas gracias. Gracias. A ver, brevemente, ¿es alguna aproximación?
Well, I don't have recipe, mind you. Bueno, no tengo una receta, sé que es difícil. La educación es muy difícil, existe desde el principio de los tiempos, desde que los griegos la inventaron, y siempre se ha relacionado con la preparación de la gente joven para que maduren en una persona adulta, capaz de funcionar en el mundo en el que nos encontramos en este caso. En este momento, el mundo, pues, crea nuevas demandas, es cierto. En este momento individual o particular es muy difícil educar a los chicos porque la distancia entre las generaciones sucesivas es muy grande, es incluso más grande de lo que ha sido en el pasado. El cambio o el ritmo del cambio en nuestra sociedad es tan rápido que es difícil educar a nuestros alumnos. El mundo cambia, el ritmo de la vida o el modo de vida cambia continuamente. Estamos viviendo en un mundo en el que estamos enfrentándonos a la tiranía del tiempo, ante la velocidad, y estamos olvidándonos de las oportunidades que perdemos porque estas oportunidades son sustituidas por otras oportunidades. La situación de nuestros padres era completamente diferente. E incluso los propios padres de más jóvenes que yo, de niños pequeños, es una experiencia completamente nueva para todos nosotros. Antes, en el pasado, sabíamos que podíamos tener trabajadores en una fábrica de Renault, por ejemplo, a los 18 años y retirarse o jubilarse a los 60. Y la situación del trabajo, del mundo del trabajo ahora mismo ha cambiado, y nosotros como padres es difícil, nuestro papel es difícil. ¿Qué podemos transmitirlos en un lenguaje que se adapte a su propia experiencia? Ya sea en casa, ya sea en la calle, ya sea en la escuela o en la publicidad que ven en la televisión. Muy a menudo los padres simplemente se retiran de su función de educar porque es muy difícil y porque piensan que el lenguaje de comunicación para reajustar o recombinar estas dos lenguas, estas dos experiencias, la suya y la de su hijo, es muy difícil. La tecnología la hemos mencionado antes y es un mismo ejemplo de lo mismo. Los jóvenes han nacido en un mundo que ya tiene ordenadores, o sea, han nacido en esta era digital. No se imaginarían un mundo sin ordenadores, no sabrían lo que hacer sin Mark Zuckerberg, en un mundo en el que no existiera el creador de Facebook. Entonces, ¿cómo vivía la gente antes con Facebook? Se preguntan. Les parece increíble y tenemos que comunicarnos con ellos. Es muy difícil, la verdad. No tengo una receta, no tengo una idea especial, pero el profesor Goma ha mencionado a los filósofos en los que nos hemos basado, como Aristóteles, Platón, ¿no? Ejemplos en los que nos gustaría fijarnos, pero consideramos que hay parte de la humanidad que son esclavos y no tenemos ningún sentido de culpabilidad, que es natural. Bueno, como has mencionado antes, hemos mejorado. Las mujeres han sido reconocidas en el siglo XX. Antes del siglo XX no tenían prácticamente derechos, o al menos no tenían derechos electorales. Y os recuerdo que en América, en el siglo XIX, las mujeres solo consiguieron sus derechos electorales prácticamente a principios del siglo XX. O sea, una preguntita más y terminamos. Cuando antes decía que, a mi juicio, la gran filosofía siempre es una filosofía del ideal. Hay que proponer un ideal. Todas las culturas han tenido un ideal latente. La gran filosofía es la que convierte ese ideal latente en algo patente, en algo visible, en algo definible, en una fórmula que todo el mundo pueda entender. El ideal tiene dos funciones y voy a responder a la pregunta. Uno,
precisamente porque mueve el entusiasmo, es lo que nos hace progresar. Sin ideal, nos resignamos a las injusticias y a los desórdenes del presente. El ideal es aquello que nos da el entusiasmo para remover los obstáculos en la dirección de un mayor progreso. Y segundo, el ideal, antes lo he mencionado, es aquello a partir de lo cual podemos criticar el presente porque observamos la diferencia entre esa realidad que observamos, que contemplamos, y ese ideal que tenemos en la conciencia. Bueno, yo a esos chicos, si tuviera una varita mágica o si me concedieran 3 deseos y uno pudiera dedicarlos a ellos, diría, ojalá seáis capaces de elevaros a lo mejor. Porque si hay algo a lo que la juventud de hoy, a mi juicio, está expuesta, es a un exceso de descreimiento, de escepticismo, de cinismo, de apatía y de indolencia, como si la ideal ya no fuera con ellos. La sociedad es demasiado compleja, la sociedad es ya post-idealista, la sociedad es una sociedad ya multicultural. ¿Quién va a proponer un solo ideal? Y con la coartada renunciamos a todo ideal. Y además nos insisten, antes lo decía, que tenemos que ser críticos, hipercríticos, y los niños maman de su madre ya leche crítica. Y están a la vuelta de todo sin haber ido. Y por eso pienso que es muy importante dotar a la juventud de la ingenuidad suficiente y de la capacidad de entusiasmo suficiente para elevarse a lo mejor, para elevarse a ese ideal. Y esos chicos será el ideal de la ONG, será el ideal de los árboles, será el ideal cosmopolita, será el ideal del respeto a las minorías, pero será un ideal transformador y necesitamos ingenuidad y necesitamos entusiasmo para elevarnos siempre a lo mejor. Me parece que con esta reflexión de Goma, aunque habíamos dicho que daríamos paso a otra pregunta, pero yo creo que es un buen broche para cerrar esta conversación. Lamento no haber dado tiempo a más público. Veo que es que la gente parece que ha quedado. No sé si por Twitter, por Facebook o por WhatsApp, pero tiene sus planes este viernes por la noche. Entonces me parece que esa respuesta de Goma que podemos dar a cualquiera, que el ideal tiene que ser aspirar a lo mejor, que no se puede estar de vuelta sin haber ido, podemos poner un buen broche a esta conversación en la que hemos aprendido, bueno, yo creo que muchísimo. Muchas gracias, profesor Baumann, ha sido un placer. Muchas gracias, Javier. Yes. We are not actors. No.